Hola, queridísimos alumnos de primero de la ESO. Comenzamos un nuevo programa que es continuación de una primera parte que ya hemos visto anteriormente de Roma. Como en el anterior programa, volvemos a tener el placer de tener aquí con nosotros a nuestra invitada especial, Conchi, que viene de Almería y que sabe muchísimo del mundo romano y nos va a contar muchas cosas. Gracias por estar aquí, nos alegramos muchísimo de que esté aquí. Bien. Sí, hola querido público, yo vuelvo a estar encantada como la otra vez, como en otro programa, de estar aquí. ¿Comenzamos otra vez? ¿Estás preparada? Sí. ¡Comenzamos! Recordamos brevemente las etapas en las que se divide la historia de Roma. Eran monarquía, república e imperio. Ya hemos hablado de la monarquía y de la república hemos hecho una pequeña introducción, pero vamos a continuar hablando de la república para terminar finalmente con el imperio. Vamos a estudiar a continuación cómo era el gobierno de la República Romana. Estaba formado por varias instituciones, las más importantes eran los comicios, las magistraturas y el Senado. En primer lugar, los comicios estaban integrados por ciudadanos libres, responsables de la elección de los magistrados y proponer nuevas leyes que debían ser aprobadas por el Senado. Las magistraturas eran el principal órgano de gobierno, ejercían el poder en nombre del Senado y el pueblo de Roma. Estaban controlados por el Senado y eran elegidos por el pueblo, los comicios. Al principio solo los patricios podían acceder a las magistraturas, hasta que los plebeyos se rebelaron, como hemos visto en el anterior vídeo, y se creó la magistratura de los tribunos de la plebe. Ya por último, el Senado era la institución más importante. En él se tomaban las decisiones más trascendentes, debían ser consultados en todo momento. Dirigían la política exterior y las finanzas. Aconsejaban a los magistrados y estaban formados por antiguos magistrados. Los principales magistrados eran, por una parte, los cónsules, que eran 2 y eran elegidos cada 2 años, ejecutaban las leyes y dirigían el ejército. También estaban los pretores, que eran los encargados de impartir justicia. En tercer lugar, los cuestores, que se responsabilizaban de las cuentas públicas con ayuda de los cónsules. En cuarto lugar, los ediles, que se encargaban de la vida pública. Su función era similar a la de los alcaldes actuales. Y ya por último estaban los censores, que realizaban el censo de ciudadanos y los ordenaban en grupos, en función de su riqueza. Ya hemos hablado en el anterior vídeo de la diferencia entre patricios y plebeyos, pero además en la sociedad encontramos esclavos que no eran consideradas personas sino objetos propiedad de sus dueños. Solían ser prisioneros de guerra o hijos e hijas de esclavos. Esto ya lo habíamos visto también, que era exactamente igual en Grecia y también en Mesopotamia y Egipto, en las anteriores civilizaciones estudiadas. Podían comprar su libertad y convertirse así en libertos. Palabra que no se nos va a olvidar porque es muy parecida a libre. Las mujeres tenían una situación especial. Fueran patricias o plebeyas, ricas o pobres, nunca tuvieron derechos políticos. Y es que la familia en Roma era patriarcal. El pater familias tenía autoridad sobre la esposa, los hijos y los esclavos. La mujer vivía sometida a la potestad, es decir, el poder, primero del padre y después del marido. Su papel esencial era el cuidado de los hijos y de la casa. Podían divorciarse, eran muy respetadas en la familia y participaban en la vida social. Las mujeres de clase alta solían poseer fortuna propia y podían administrar propiedades y negocios. Ejercían como educadoras, médicas y comerciantes. Las de clase social inferior, fueran plebeyas, libertas o esclavas, trabajaban igual que los hombres en el campo, en los talleres artesanales y en el servicio doméstico. Perdone que la interrumpa, hay que ver el machismo que ha habido siempre a lo largo de la historia. ¿Se da usted cuenta? Claro, Conchi, si eso está clarísimo. Uf, es horrible. Otro hecho importante que tuvo lugar durante la República fue la expansión de Roma. La República Romana realizó una enorme expansión territorial en distintas fases, haciéndose con el control de toda la península itálica, todo el mar Mediterráneo, incluida la zona oriental, es decir, el este, y el Mediterráneo pasó a ser así el Mare Nostrum de Roma. La Galia también llegó a dominar, que es Francia, Britania y amplias zonas de Europa Central. En su conquista del Mediterráneo, Roma se tuvo que enfrentar a otra gran potencia, Cartago. Teniendo lugar entre el 264 a.C. y el 146 a.C., las llamadas guerras púnicas, que fueron 3. Aníbal, general cartaginés, fue capaz de atravesar con su ejército y con ayuda de elefantes africanos la península ibérica, los Pirineos y los Alpes, llegando a Roma.
Aún así, no fueron capaces los cartagineses de vencer a los romanos. El secreto de estos triunfos estaba en el ejército, compuesto por todos los ciudadanos entre 17 y 60 años. Quienes no se incorporaban al ejército tras ser llamado era considerado un desertor, perdía la ciudadanía y podía pasar a ser esclavo. Anda, pero si usted es seño de legionaria, mírala. Ah, claro, mis alumnos ya saben que de vez en cuando viajo por el tiempo y hago cosas por ahí en otras épocas históricas. La eficacia del ejército romano fue esencial en su rápida expansión por el Mediterráneo. A pesar de no ser muy numeroso, disponía de una estructura muy bien organizada y de una innovadora tecnología militar. El ejército contaba con una poderosa caballería, pero la verdadera fuerza militar residía en su infantería, organizada en legiones, compuestas por ciudadanos. Los acompañaban tropas auxiliares de mercenarios extranjeros a sueldo o aportadas por pueblos aliados. En su avance militar, los legionarios construían campamentos para fortalecer su posición. Eran recintos amurallados, con un trazado cuadrangular. Con el paso del tiempo, muchos de ellos pasaron a ser asentamientos permanentes, transformándose más tarde en ciudades, como es el caso de Londres, Viena, en España, Lugo o León, cuyo nombre deriva de la palabra legión. León deriva de la palabra legión. Cuando el ejército romano encontraba resistencia en una ciudad amurallada, utilizaba una tecnología de asedio y asalto. Perfeccionaron la ballesta y la catapulta, armas que arrojaban flechas y piedras respectivamente para debilitar las defensas. Además, introdujeron tácticas militares novedosas como las formaciones en tortuga o en cuña, que protegían a los legionarios de las flechas y les permitían avanzar con las lanzas. A continuación vamos a estudiar la crisis de la República. Las conquistas aportaron a Roma grandes riquezas por un lado, pero también crearon grandes desigualdades y por ello una gran inestabilidad. Los ricos se hicieron más ricos y los campesinos se arruinaron por su larga permanencia en el ejército. Esta situación provocó revueltas sociales, de las cuales podemos destacar la rebelión de los esclavos, comandada por Espartaco, un gladiador que luchó para intentar terminar con la esclavitud. Esta rebelión fue sofocada. Hay una película que se llama Espartaco, muy conocida, es un clásico del cine. Ordena que os sea perdonada la vida. Esclavos erais y esclavos volveréis a ser. Pero solo os libraréis del terrible castigo de la crucifixión con una condición indispensable, que identifiquéis el cadáver o la persona, caso de que aún viva, del esclavo llamado Espartaco. Yo soy 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 Espartaco. Oye, profesora, cuántos recuerdos me ha traído. Esta película la veía yo todas las Semanas Santas, que la echaban por la tele cuando era chiquitilla. Pues esta película tiene muchísimos años, es de 1960. El director es Stanley Kubrick. Un peliculón para verla. Y la verdad es que esta escena a mí se me ponen los pelos de punta. Qué demostración más bonita de generosidad. La debilidad de la República hizo que se formaran los triunviratos, alianzas entre generales que querían restablecer la calma y ver cumplidas sus ambiciones personales. El primer triunvirato estuvo compuesto por Pompeyo, Julio César y Craso. Puesto que había rivalidades entre estos tres generales, Julio César se hizo con el poder. Estos tres triunviros, es decir, Craso, Pompeyo y Julio César, entraron en competencia por el poder. Craso murió en una batalla, y entonces Pompeyo le declaró la guerra a César. Pompeyo se había casado con la única hija de Julio César, con Julia, que murió en un alumbramiento, en un parto. Tras derrotar a Pompeyo en sus guerras civiles, en concreto en la Segunda Guerra Civil, César fue proclamado dictador en el 44 y poco después murió en el Senado, asesinado a manos de sus enemigos. Cuando César se marchó a las Galias para conseguir los laureles militares que necesitaba para consolidar su carrera militar, Pompeyo preparó su guerra contra el César. Pompeyo finalmente fue asesinado en Egipto, fue decapitado y su cabeza entregada a César como trofeo. En Egipto, en este momento, había una guerra entre Cleopatra y su hermano Ptolomeo XIII, con el que estaba casado porque los egipcios eran así de rarunos. Por cierto, que Cleopatra, ya lo comenté en los vídeos de Egipto,
fue amante de Julio César y también fue amante de Marco Antonio. Perdone, profesora, un inciso. Yo quiero aquí hacer una nueva aportación sobre la vida de Julio César. Fue una persona muy popular. Gozaba del apoyo de los plebeyos. Todo el mundo lo quería. ¿Por qué lo quería? Porque había conquistado muchos territorios y era una persona que había tomado unas medidas que habían favorecido mucho a la gente, a los plebeyos y todo eso. Entonces, en el año 44 a.C. se hizo nombrar dictador vitalicio. Vitalicio quiere decir de por vida, para toda la vida. Una parte de los senadores vieron peligrar su papel con esta actitud que tenía Julio César, que cada vez acumulaba y acumulaba, cada vez concentraba más poder en sus manos. Temían que con el apoyo de la plebe, de los plebeyos, acabara proclamándose rey, que era como lo máximo, el rex, que en latín se dice rex, es que yo sé hasta latín, y eliminando la institución de la república. De esta manera, o sea que iba a quitar, si se nombraba rex, iba a quitar todas las instituciones de la república, de manera que los senadores pues iban a quedar sin trabajo, y esto no lo vieron bien. Entonces una conjura de senadores, por lo que estoy diciendo que le iba a venir muy mal la cosa, asesinó a Julio César a las puertas del Senado de Roma, en los idus de marzo, que quiere decir el 15 de marzo del año 44 a.C. Entonces se conoce también que César, que era muy ligón, tenía muchas amantes, aparte de estar casado, tenía muchas amantes, tenía una relación con la madre de Bruto, que era muy amigo suyo. Se llamaba Servilia, la madre de Bruto, su amante. Y Bruto pues no aprobaba esta relación. Y siendo muy amigo de él, muy amigo, era un joven patricio amigo, protegido de Julio César de toda la vida amigo, lo traicionó, formó parte de ese complot contra él y al final acabó estando entre los que lo mataron. Y cuenta la leyenda, que Julio César, mientras estaba muriendo, cuando vio así de cara a todos sus enemigos apuñalándole, le dijo a él: ¿tú también, Bruto, hijo mío? Exactamente, señora Conchi, exactamente así era la historia. Perfecto, pues muchas gracias por aportarnos todo eso, porque son cuestiones muy interesantes sobre Julio César, que es un personaje histórico de primera magnitud. Vamos a hablar más cosillas de él. Vamos a hablar además de un escritor inglés que se llamaba William Shakespeare. Decimos de él lo siguiente: entre los asesinos de César se encontraba Bruto, como usted ha dicho muy bien, ¿no? Entonces, la obra de William Shakespeare, que se llama Julio César, escribe sobre él. Bruto explica por qué se vio forzado a atentar contra César y dice lo siguiente: ¿por qué razón Bruto se alzó contra César? He aquí mi respuesta: no fue porque amaba a César menos, sino porque amaba a Roma más. ¿Preferiríais que César viviera y así morir esclavos, a que esté muerto César y vivir libres? Porque fue mi amigo, lo lloro; porque fue afortunado, lo celebro; porque fue valiente, lo honro; porque fue ambicioso, lo maté. Es decir, él amaba a Julio César, pero como era tan ambicioso y iba a acabar con la libertad de los romanos, se lo quitó de en medio. Colaboró para que asesinaran a Julio César. Yo quería comentar aquí en este preciso momento una anécdota que es muy conocida por el dicho "ale, allá está est", que quiere decir la suerte está echada, o cruzar el Rubicón. Cuando nosotros decimos cruzar el Rubicón nos referimos a que nos estamos arriesgando a que nos pase algo gordo, que nos la estamos jugando, ¿Por qué digo esto? Resulta que hay un río en Italia que se llama el Rubicón. Y cuando Julio César, volvía de su campaña en la Galia, donde había cosechado muchos éxitos, cuando iba a cruzar Rubicón, porque se caminaba a Roma para enfrentarse con su archienemigo Pompeyo, pues resulta que según la ley romana, como el Rubicón, este río Rubicón, marcaba la separación entre la Galia Cisalpina y la provincia romana, resulta que si un gobernador provincial osaba cruzar el río, entonces estaba declarando la guerra. Cuando cruzaba ese río con su ejército, era considerado una declaración de guerra. Y eso fue lo que ocurrió, que Julio César cruzó con su ejército, cuando volvía de la Galia, el Rubicón. Antes de cruzar el río se paró a pensar primero, dijo: voy a reflexionar, no vaya a ser que la liemos. Y entonces dijo: la suerte está echada, ale, allá está esta.
Por eso de ahí los dos dichos. Cruzar el Rubicón es ponerte en peligro y área ya está es que uno da un paso hacia una situación que sabe que va a ser complicada, que se la está jugando y va a probar suerte a ver si gana esa batalla. Todo esto marcó el inicio de la guerra civil entre Pompeyo y César. Espero que os haya quedado claro. El segundo triunvirato estuvo formado por Octavio, Marco Antonio, que fue amante de Cleopatra junto a Julio César, y Lépido. Su enfrentamiento terminó en la victoria de Octavio, que concentró todos los poderes en su persona y se proclamó emperador con el nombre de Cayo Julio César Augusto. Comenzaba así la etapa imperial.